Con una inversión de 4.200 millones de dólares, esta mañana la presidenta Bachelet anunció plan de inversión en infraestructura del transporte público. Esta medida contempla varias obras en distintas ciudades del país y también un estudio para permitir concretar la línea 7 del metro. Queremos conocer un poco más de esto y el contacto hasta ahora es desde La Moneda, donde está el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo. Ministro, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Ministro, hablábamos de 4.200 millones de dólares, son 14 proyectos, a lo menos 4 ciudades. Quiero pedirle si nos puede un poco aterrizar esas cifras, saber de qué manera se van a distribuir esos 4.200 millones y cuántos proyectos van a cada ciudad que ustedes han determinado necesita mejoría. Bueno, mira, esto en primer lugar decir que este es un compromiso del programa de gobierno. Incluso dentro de la medida de los primeros 100 días estaba iniciar los estudios para dotar a Concepción y Antofagasta de sistemas de transporte de alto nivel, de alto estándar, y también la conectividad de los distintos modos de transporte en el caso de Valparaíso. Este plan se anuncia fruto de esos estudios que se iniciaron, que la presidenta dio a conocer el 21 de mayo, y además se agregan otras cosas que hemos estudiado en estos meses de gobierno. En concreto, tenemos en Iquique un teleférico que ya se había anunciado a raíz después del terremoto de abril de este año para conectar Alto Hospicio con Iquique. Eso es muy importante para darle conectividad a esas dos comunas que, como sabemos, tienen una conectividad muy frágil. Después en Antofagasta se recogió una iniciativa regional, una iniciativa que surge de una alianza público-privada en la región para hacer un telecable, un teleférico por el eje Bonilla, al noreste de la ciudad, al nororiente de la ciudad, hacia el centro, muy importante para una ciudad con alto nivel de congestión también, y un corredor de transporte público. Los montos comprometidos en este proyecto son alrededor de 275 millones de dólares, así que es un proyecto muy emblemático y creemos que va a ser muy bien recibido en la región. De hecho, ya hemos tenido conversaciones con los ciudadanos y con los distintos personeros de la región, y hoy día estuvo el intendente de Antofagasta acá en la ceremonia. Después en Valparaíso estamos haciendo varias cosas también, así como en Concepción, y en Santiago ciertamente también lo que estaba comprometido en el programa de gobierno. Se estudiaron las extensiones de la línea metro y ahora ya se puede anunciar formalmente una extensión hacia Quilicura de la línea 3 y hacia el sur de la línea 2, hacia el bosque, hasta el Hospital del Pino en el borde con San Bernardo. Y por cierto, también es muy importante, la presidenta instruyó a que Metro liderara el proceso de evaluar una nueva línea que descargara la línea 1, el trazado lo va a determinar los estudios, todavía no está definido, y que se utilizara un método novedoso de financiamiento a través de concesiones, donde tenemos una larga experiencia en obras de infraestructura, para acelerar estas obras de expansión del metro. Para ir justo a ese tema, ministro, ya que usted lo aborda de inmediato con el tema de la línea 7, ¿cuál va a ser la diferencia en concreto de llegar a hacer factible esta línea 7? ¿Qué va a marcar la diferencia que esta sea la primera vez de un proyecto vía concesión en relación a las líneas o a los trabajos que habíamos visto de otras líneas con anterioridad? Bueno, en que uno, al usar financiamiento privado, uno puede acelerar estas obras por sobre lo que podría hacer el sector público. Entonces te permite adelantar algunas obras, te permite también aprovechar cierta sinergia que tiene el sector privado, y por eso se llama una alianza público-privado. Te permite tener una visión de largo plazo en el diseño de las obras, que minimice los costos de mantención, por ejemplo. Hay una serie de beneficios que trae la alianza público-privada que queremos explotar en el caso de la expansión de Metro. Ministro, pero y si ese es el beneficio, y considerando que el Transantiago y particularmente el metro está súper atochado, ¿por qué no se aplicó ese mismo modelo, por ejemplo, para la extensión de la línea 2 y la 3 de los proyectos que usted nos comentaba? Justamente porque son extensiones, entonces ahí es más complejo, porque uno no puede concesionar 3 estaciones, por ejemplo, o 4 en el caso de la extensión de la línea 2. En cambio, con una nueva línea sí es factible ese modelo. Perfecto. Entonces, en el caso de las extensiones no resulta tan fácil aplicar el modelo. Ministro, es algo que uno más o menos entiende por dónde podría ir la respuesta, pero me parece que la gente y en general el público es importante que lo tenga claro. Estos 4.200 millones de dólares, ¿de dónde salen? ¿Del presupuesto de la cartera? Hay mucha gente que, por ejemplo, a través de redes sociales
día les preguntaba, ¿eso querrá decir que nos van a subir las tarifas del transporte en las regiones donde va a haber esa mejoría para financiar estas obras? ¿Cuál va a ser el mecanismo de asegurar esos 4.200 millones de dólares? Mira, la mayor parte, 2.200, es inversión directa del Estado. Así que en ese sentido, digamos, son como las inversiones tradicionales en que el Estado pone los recursos. El otro 1.900 son concesiones privadas, pero eso permite distribuir los pagos a través de 25, 30 o 35 años, lo cual esperamos que el impacto sea menor en términos de tarifa. Ahora, también hay que tener claro que los sistemas de alto estándar, o sea, si queremos tener sistemas de transporte público de alto estándar, también, ¿no es cierto?, deben ser sistemas que por lo menos financien su costo operacional. Hay algunos proyectos que ya de hecho están ejecutándose, la línea 3, la línea 6 en alguna medida también. ¿Cuál va a ser de todo lo que está en estudio probablemente lo primero en ser materializado? ¿Dónde va a ser el primer resultado visible para la ciudadanía de toda esta batería de proyectos que nos han anunciado hoy día? Bueno, en primer lugar hay muchas obras que están en ejecución. Está la línea 3, como usted señaló, la línea 6, está el Rancagua Express. Pronto, muy pronto, comienza la obra para la extensión del biotren en Concepción hacia Coronel, que va a estar operativo a finales del próximo año. También ya estamos en marcha con el proceso de integración entre metro, trolibuses y ascensores en el caso de Valparaíso. En el caso de Valparaíso también Merval va a construir 3 nuevos ascensores. Y también están llegando 8 trenes nuevos el próximo año, y la presidenta anunció también que vamos a incluir 5 trenes más para mejorar la frecuencia en el caso de Merval. Así que hay muchas obras que están en ejecución. Por cierto, los plazos en algunos casos son más largos que otros. En el caso de Valparaíso esperamos la integración de los medios de pago a comienzo del próximo año, el primer semestre del próximo año. En el caso de la línea 6 de metro estamos proyectando que entre en operación el 2017, y en el caso de la línea 3 el 2018. Las extensiones probablemente van a ser con posterioridad a eso, ya que comienza más tarde, pero vamos a acelerar toda la obra, no solamente para apurar, ¿no es cierto?, estos sistemas de alto nivel de transporte que va en beneficio de todos los ciudadanos, sino también porque estas inversiones ayudan a dinamizar la economía, que es otra cosa que nos interesan de este plan de inversiones, que mejora los sistemas de transporte público, pero también inyectan recursos a la economía para dinamizar la economía, sí, particularmente cuando es a través de alianzas público-privadas. Correcto. Ministro, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto de la disminución en los atochamientos, por ejemplo, que está sufriendo hoy día el Transantiago a nivel de buses, respecto de estas nuevas líneas de metro, que va a ser finalmente un muy buen flujo de pasajeros que se va a contener y que por lo tanto va a dejar de usar el transporte sobre tierra? ¿Hay alguna expectativa del impacto que pueda tener la creación de estas líneas en el transporte de tierra? Bueno, en el caso particular de Quilicura, es una comuna que tiene muy malo acceso, muy difícil de acceso. Entonces hay una gran congestión, la gente demora mucho tiempo en viajar, tanto en transporte privado como en transporte público de superficie. Entonces esperamos que esto va a disminuir los tiempos de viaje significativamente, dependiendo a dónde va la persona, ¿no es cierto? Es difícil predecir, ¿no es cierto?, si va al centro o va a Puente Alto, va a ser distinto los ahorros de viaje, pero van a ser significativos, y de hecho eso es lo que indican los estudios, que están significativos los ahorros de tiempo de viaje en una comuna como Quilicura, que además está creciendo muy fuertemente, que justifica ampliamente las inversiones para extender la línea hacia esos sectores. Perfecto. Ministro, quiero aprovechar también que usted está aquí para ir conociendo cómo van el desarrollo de otras noticias vinculadas a su sector. En los últimos días hemos visto a los adultos mayores, particularmente a los pensionados, pedir una rebaja en el valor del pasaje que ellos cancelan, al igual que todos. Señalan que las pensiones son bajas y que muchas veces tienen dificultad para el traslado por el valor del pasaje. ¿A usted qué le parece eso? ¿Qué tan factible es? De hecho, hay la llamada Marcha de los Bastones que estaba programada para diciembre por esa iniciativa. ¿Qué impresión tienen desde el Ministerio por esa solicitud? Bueno, mire, yo empatizo, yo entiendo la situación de los adultos mayores con sus pensiones.
Me encantaría, ¿no es cierto?, que todo el mundo pudiera viajar en transporte público a muy bajo costo, pero los sistemas se tienen que financiar también. En Transantiago tenemos un déficit financiero, entonces tenemos que ver cuál es la factibilidad financiera de poder ayudar a los adultos mayores. También resaltar de que en el Metro de Santiago existe una rebaja tarifaria para los adultos mayores ahora. También en el Merval, en Valparaíso, existe un descuento de 50% para los adultos mayores y algo similar en el caso del Biotren. O sea, algo se está haciendo, pero ciertamente vamos a estar estudiando la factibilidad de poder ampliar esto a otros servicios. Sí, ministro, ya que usted hablaba de que hay que financiar este sistema, ¿en qué va la posibilidad de generar a la brevedad una herramienta que permita evitar las cargas ilegales de la tarjeta VIP? Yo recuerdo hace algunas semanas, en algunos puntos de prensa de usted y de otras autoridades de transporte, el anuncio de intentar hacer un sistema que sea más eficiente y que evite ese tipo de irregularidad. Primero, ¿en qué va eso? Y lo segundo, no sé si ha ido en aumento la cantidad de tarjetas VIP que fueron descubiertas como clonadas o cargadas de manera irregular. Bueno, de hecho ha ido en disminución, ya que se han aplicado ciertos cambios en el sistema que bloquea las tarjetas cargadas fraudulentamente. Entonces hemos observado una disminución. Y por cierto, ya el Comité de Seguridad de la tarjeta VIP está siguiendo con otras propuestas para ir mejorando más aún el sistema de seguridad de la tarjeta VIP para evitar fraudes futuros. Pero la situación que tenemos ahora es una situación que ya está controlada. ¿Y qué cambios se han hecho particularmente a lo que usted me hacía alusión? Bueno, básicamente que el sistema reconoce cuando una tarjeta ha sido cargada fraudulentamente y la inhabilita inmediatamente. Ajá, o sea, bajo esa lógica no sería necesario implementar un sistema completamente lo que pasa es que nuevo. No, porque esto es dinámico, o sea, después pueden ocurrir otro tipo de fraudes. De hecho, los fraudes sabemos que existen en todo tipo de sistema tecnológico, ¿no es cierto? Con las tarjetas de créditos también. Sí. Hace poco leímos otras noticias sobre fraude electrónico. Entonces, esto es que es un proceso evolutivo, se descubren nuevas formas de hacer fraude y uno va, cambiando los sistemas para protegerlo. De hecho, antes de este último ataque fraudulento, en el sistema uno reconocía alrededor de 100 tarjetas al mes que eran cargadas ilegalmente y se inhabilitaban. Lo que pasa es que lo que pasó ahora es que hubo un uso mucho más masivo de esto que en casos anteriores, pero constantemente hay que ir actualizando la seguridad de los sistemas, de cualquier sistema tecnológico, como en este caso la tarjeta VIP. Por supuesto. ¿Y eso, ministro, los ha hecho pensar a ustedes en el Ministerio en algún minuto, por ejemplo, de tener que cambiar el sistema de pagos? Se lo pregunto porque cuando uno revisaba las encuestas del Transantiago, lo mejor evaluado justamente era la VIP, por la facilidad que implicaba, porque es un plástico, uno no manejaba dinero, pero yo no sé si a partir de todo lo ocurrido a ustedes en el Ministerio han tenido la idea de cambiar el tipo de pago o finalmente siempre mantener esta tarjeta y solamente resolver aquello que me decía, que es mejorar la tecnología. Hay soluciones intermedias. Esta misma tarjeta se podría actualizar por una tarjeta similar de más alto nivel de seguridad. Pero eso significa cambiar las 15 millones de tarjetas que ya existen, cambiar los validadores. Entonces es una decisión de largo plazo que hay que ver con mucho cuidado, pero hay medidas intermedias que uno puede tomar para mejorar la seguridad de la tarjeta actual y en eso está trabajando el Comité de Seguridad actualmente y como le explicaba con respecto al último fraude y hackeo de tarjeta, ¿no es cierto? Ya se han implementado medidas para reducir el efecto de esa situación. Perfecto. Ministro Andrés Gómez Lobo, muchísimas gracias por estos minutos de conversación con CNN. Que tenga una buena tarde. Igualmente. Gracias, Dios. 4 minutos faltan para la 1, hacemos un alto, volvemos enseguida con más noticias.